Hola a todos, buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a la maestra Betsa por la coordinación de todo esto. Lo que voy a platicar con ustedes el día de hoy es algo que yo presenté el 29 de noviembre en la Facultad de Físico-Matemáticas. Hay un evento nacional que se llama Noche de las Estrellas, en donde se hacen conferencias, se hacen talleres, se hace vista en telescopios, y ese es el segundo año que yo participo porque me apasiona mucho el universo. Me gusta mucho esto de la ciencia, la astronomía, la física cuántica, la relatividad y todo eso. Siempre voy a Noche de las Estrellas con esta propuesta de hacer el sincretismo entre la música y la ciencia. Entonces, pues el año pasado hablé acerca de la música de las estrellas, de la teoría de Pitágoras, del movimiento de los planetas y esta armonía celeste. Hablé acerca de la música que se ha compuesto pensando en el cosmos y un poquito también de acústica, porque pues es la rama que nos une con la ciencia, en este caso con la física. Y pues bueno, este año hablaré de música y ondas gravitacionales, que es un tema que no muchos conocen, pero sí tiene por ahí una cuestión que va muy arraigada con la música. Entonces, pues, como les comento, yo soy un apasionado de la ciencia, tanto que hace un año, justo en diciembre, no sé si lo conozcan, pero estuve con Javier Santaolalla. Él es un físico, un doctor en física español de las Islas Canarias, y pues bueno, tuve la oportunidad de estar en Cosmos, México, hace un año, y pues bueno, tuve la oportunidad de subir al escenario y hacer ciencia con él. Yo lo admiro muchísimo, es mi divulgador científico favorito, y pues ahí tuve la oportunidad. O sea, que quédense con quien los vea como yo veo a Javier Santaolalla, por favor. Es que es un papucho, vean nomás. Y pues bueno, aunque pareciera que la física y la música son mundos distintos, realmente comparten como que lo mismo, que es describir patrones del universo, ¿no? La música pues es vibración organizada y la física es el estudio de cómo se comportan estas vibraciones, ¿no? No solo en la vibración física, en el mundo macro, sino también, por ejemplo, en la teoría de cuerdas, que es precisamente una teoría que dice que las partículas son pequeñas cuerdas y dependiendo de cómo vibran estas cuerdas, pues generan una partícula específica, un hidrógeno, un helio, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, en la física estudia lo que son las ondas sonoras, y estas ondas sonoras pues son para ellos números, que son los hercios, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí sabemos cuántos son 440 hercios. ¿Qué nota es? Un la, exactamente. ¿Y 880? ¿Cuánto sería? La octava, exactamente. A ver, ¿y 523? ¿Qué nota es? La verdad es un do, es un do6. Entonces, lo que ellos estudian como ondas, como ondulaciones, hercios, pues para nosotros son notas musicales, ¿no? Y la conexión pues va un poco más para allá, como dice, los mismos principios que explican por qué un violín suena distinto a una guitarra, también explican fenómenos del cosmos, desde el movimiento de las estrellas hasta el comportamiento del espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales son vibraciones reales del tejido del universo en una especie de música cósmica que podremos traducir a sonido audible. Es precisamente este principio el que nos conecta con la ciencia y la música. Y pues bueno, este año la Noche de las Estrellas fue protagonista del festejo de los 100 años del nacimiento de la física cuántica. La física cuántica nace en 1925 con Wagner Heisenberg, con Max Born y con Pascual Jordan, y dentro de este mundo surge el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, que ilustra una paradoja de la superposición cuántica. Por eso es un gatito el logo de este año, ¿no? Y bueno, para platicarles acerca un poco de esto y de cómo se une con mi conferencia. Esta paradoja del gato de Schrödinger era como un experimento mental en el cual el físico austriaco Erwin Schrödinger decía cómo era paradójico, cómo no era lógico lo que pasaba en el mundo microscópico, porque una partícula puede comportarse como onda y como partícula al mismo tiempo. Hubo un experimento que se llamó el experimento de las dos rendijas, en el cual se tomaban partículas y se disparaban a través de dos rendijas.
y a veces se comportaban como partícula y dejaban, pues ahora sí, de la balaceada, dos franjas, pero a veces se comportaba como onda, como lo hace el sonido. Entonces salían estas como de más ondas y se hacían más lineecitas. ¿Y qué pasaba? Que cuando nosotros observábamos, se comportaba como partícula, y cuando no observábamos, se comportaba como onda. Entonces, o sea, para los físicos decían, ¿qué? O sea, el que nosotros estemos observando estos fenómenos físicos determina la realidad que vivimos. O sea, era algo pues tonto, ¿no? Y no se ponían de acuerdo. Unos decían, están muy arraigados a que las partículas son, pues eso, partículas, y otros a que sí, se comportan como ondas, hasta que se hizo el concilio de Copenhague y pues decidieron que sí, que son los dos, dependiendo del observador, son partículas y ondas. Y de ahí viene el experimento del gato, ¿no? Para que se pudiera entender un poco, decían que había un gato en una caja, había una partícula radiactiva, había un interruptor y un veneno. Si la partícula salía disparada y se comportaba como partícula, el interruptor se encendía, el martillo accionaba el veneno y el gato moría. En segunda, si se comportaba como onda, no se activaba el mecanismo y el gato no moría, pero no podíamos saber si estaba vivo o muerto hasta que abriéramos la caja, hasta que el observador tuviera interacción. Por eso se dice que el gato está vivo y muerto a la vez, pero no es literalmente, sino porque está en este estado de superposición cuántica, ¿ok? Y pues bueno, esto viene un poco de que el mundo de la cuántica es como de probabilidades. Si nosotros, por ejemplo, medimos velocidad, no podemos tener posición, y viceversa. Si tenemos posición, no podemos medir velocidad, porque, por ejemplo, ahí está el modelo atómico de Niels Bohr, que pues, es el que conocemos como que todos, nos lo enseñaron en la escuela, pero pues resulta que no es del todo correcto, porque los átomos tienen una nube que se llama nube de probabilidades. Entonces, en esa nube es la probabilidad de que se encuentre un electrón ahí volando, y este es el modelo que, bueno, asemeja a este mismo, que es el de Schrödinger, el del experimento, y por eso Albert Einstein dijo esta frase de que se le hacía pues impensable que la ciencia pudiera ser así. Decía, Dios no juega los dados, o sea, no puede ser probabilidad de a ver dónde cae. Entonces, pues es un poco de lo que se festeja este año. Y pues bueno, mi conferencia conecta directamente con esta celebración, porque al explorar la dualidad onda-partícula, la evolución de las leyes de la física y las ondas gravitacionales, se muestra cómo las ideas cuánticas siguen influyendo en la física moderna, del comportamiento extraño de las partículas a la vibración del espacio-tiempo, y finalmente a cómo convertimos esas vibraciones en música. Todo forma parte de la misma búsqueda humana por entender y escuchar el universo. Así, el experimento del gato de Schrödinger no solo introduce al público al corazón de la cuántica, sino que nos permite crear un puente entre la incertidumbre microscópica y las sinfonías cósmicas que revelan las ondas gravitacionales. Y bueno, esto es lo que vamos a ver a lo largo de la conferencia. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito con la evolución de las leyes de la física para entender cómo se llega al descubrimiento de las ondas gravitacionales, cómo se traduce en sonido y cómo nosotros lo podemos traducir en arte. Y pues bueno, iniciamos allá por 1687 con la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Él hace pues esta ley, su famosa ley, en la cual dictamina que el movimiento del cosmos se rige dependiendo del tamaño, la masa más bien, la masa de los objetos y la distancia que está entre ellos. Y así fue por 200 años, ¿no? Que las leyes de Newton fueron las que rigieron la física y el movimiento cósmico, pero tenía un límite muy importante esta teoría, y es que hacía entender que la fuerza de gravedad era una fuerza instantánea, es decir, que si se tienen dos objetos con masa a cierta distancia, la atracción hacia ellos es inmediata, pero pues la misma física dice que nada puede ir más rápido que la luz. Entonces, ¿cómo es esto posible, no? Ese era el límite de la ley de Newton, y pues aquí la tenemos, ¿no? La fuerza de gravedad es directamente proporcional al producto de la masa de dos objetos e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Eso es lo que nos dijo Newton.
Pero pues viene Albert Einstein en 1915 y pues presentó lo que es la teoría de la relatividad general, que transformó toda esta forma de entender la física y el universo, ¿no? Está la historia. Einstein trabajaba en una oficina de patentes, tenía mucho tiempo libre porque pues no era así como que llegaran muchas cosas en ese tiempo, y se estaba pues como que meciendo en su silla y casi se va para atrás. Entonces dicen que eso fue lo que le dio la idea de que el espacio-tiempo no son fuerzas que se atraen, sino más bien es una tela que se curva dependiendo del objeto masivo. Entonces ahí es donde viene toda pues, la teoría de la relatividad y el por qué no sería una fuerza instantánea, sino en todo caso tendría que viajar a la velocidad de la luz. Pongo el ejemplo ahí de que si el Sol desapareciera en este preciso momento, nosotros tardaríamos 8 minutos en pues ver que ya no está, porque es la distancia que tarda la luz en llegar hasta nosotros. O sea, lo que nosotros vemos, si nosotros vemos el Sol, no lo hagan, pero si nosotros vemos el Sol, estamos viendo el Sol como era hace 8 minutos, no como es realmente. Por eso los telescopios como el James Webb captan la luz de galaxias que están muy, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, pero las estamos viendo en toda esa distancia, a miles de años luz de cómo eran. Si una civilización extraterrestre nos viera, le estaría llegando la luz, yo creo que de los dinosaurios apenas, bueno, dependiendo de dónde esté en el universo, ¿no? Pero no nos estaría viendo a nosotros. Entonces así es como funciona un poco. ¿Y entonces qué es la gravedad? Bueno, pues con la visión de Newton y la corrección de Einstein entendemos que no es una fuerza que jala, ¿no? Sino es una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Aunque organiza el movimiento de los planetas realmente, existen 4 fuerzas fundamentales en el universo y la gravedad es la más débil. Tenemos la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que mantiene a los protones y a los neutrones unidos dentro de los núcleos atómicos. Es la fuerza más poderosa de todas. Luego tenemos la fuerza electromagnética, pues que es la que nos permite tener conexiones, tener todo esto. Y pues aquí les pongo un ejemplo de por qué es más fuerte que la gravedad. Tengo un imán, tengo una moneda, y el imán ya le ganó a la fuerza de todo el planeta, porque esto no se cae. Entonces así es como se comprueba que es más fuerte. Tenemos la fuerza nuclear débil, que hace el intercambio entre protones y neutrones en procesos en las estrellas para que pues, estas hagan su funcionamiento. Se llama fusión nuclear, pero para que eso funcione, esta fuerza nuclear lo que hace es que cambia estas partículas. Y la gravedad, pues que es la más débil, pobrecita. Pero ¿por qué rige el movimiento del cosmos? Porque es por tamaño, o sea, dependiendo de qué tan grande es un objeto, todo objeto tiene masa, y si tiene masa, tiene una ligera curvatura o produce una ligera curvatura del espacio-tiempo, pero entre más masa haya, pues más grande es esa curvatura. Por eso es que rige el movimiento de las cosas, pero no porque sea una fuerza fuerte, valga la redundancia. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales u ondas gravitatorias son vibraciones del espacio-tiempo producidas por eventos cósmicos extremadamente violentos, como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Fueron predichas por Albert Einstein en 1916 como una consecuencia directa de su teoría de la relatividad general. Si el espacio es una tela que puede curvarse, pues también puede ondularse. Entonces él predijo, bueno, pues sí, es como un entendimiento bastante lógico, ¿no? De que si algo se dobla, pues también se puede ondular. Y a lo largo del siglo XX hubieron varios indicios de ondas gravitacionales. Tenemos aquí el ejemplo de Cygnus X1, que surgió en 1964. En la constelación del Cisne, por eso Cygnus, hubo como que una detección de rayos X que salían así como disparados, ¿no? Entonces pues vieron como que los telescopios que teníamos en ese entonces para allá y veían que había una estrella, una supergigante azul que daba vueltas como que con esta intensidad alrededor de algo que no se veía. Entonces pues era cuando empezaban a decir, pues existen agujeros negros, porque la teoría matemática los predecía, más nunca los habíamos visto, pues son agujeros negros, ¿no? Esto es porque no emiten luz. Bueno, emiten un tipo de radiación, pero pues no es como que visible.
Y entonces fue la primera evidencia de la existencia de un agujero negro. Y otros experimentos como los de Joseph Beva con sus famosas barras resonantes. Estas eran 2 barras de aluminio que eran como un diapasón, que él decía, si pasa una onda gravitacional por aquí, va a hacer que esto vibre y suene como en su frecuencia original, ¿no? Porque pues, si se ondula el espacio-tiempo, entonces si el metal se hace así, va a sonar. Pero pues tuvo un resultado, se intentó comprobar, otra vez los científicos hacen eso, dicen, esto funciona así, todos los científicos se ponen a ver si sí es cierto, y pues vieron que no. Entonces, pero son indicios de que se intentaba ya dar con estos resultados. Y pues bueno, el logro definitivo llegó casi un siglo después de la predicción de Einstein. El 14 de septiembre del 2015, a las 4:50 de la mañana, los detectores del LIGO, que es Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, registraron por primera vez en la historia el paso de una onda gravitacional. Provenía de la unión de 2 agujeros negros situados a más de 1,000 millones de años luz. Este descubrimiento, confirmado en el 2016, cambió para siempre la astronomía moderna. Y pues bueno, fue un trabajo de 3 científicos, Kip Thorne, junto con Raina Weiss y Barry Barish, recibiendo el Premio Nobel de Física en el 2017. Y pues bueno, al tener el descubrimiento de las ondas gravitacionales, también nosotros podemos saber cómo se escucha el universo. Entonces es ahí donde entramos nosotros. Pero pues bueno, ellos son los 3 premios Nobel, y quiero hacer una mención honorífica de Kip Thorne, porque Kip Thorne fue el sustento científico de la película Interestelar, producida por Christopher Nolan, la banda sonora de Hans Zimmer, y por eso es como que una super mega película, porque tuvo el sustento científico de él. Es una película muy bien sustentada y tiene detalles así por ejemplo, en la banda sonora, spoiler, hay un planeta de agua que en la banda sonora se escucha un tic, tic, tic cada 1.7 segundos. Como ellos están cerca de un agujero negro, el tiempo funciona diferente, porque nosotros vivimos en 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, y el tiempo. Cuando nosotros estamos cerca de un objeto supermasivo, el tiempo es más lento para nosotros. Entonces, ese tic que suena en la banda sonora es un año entero que pasa en la Tierra. Por eso, bueno, no sé si... Bueno, no, véanla, no les voy a contar al final, véanla. Y pues bueno, este es el LIGO, cómo se detectan las ondas gravitacionales. Son 2 brazos de 4 kilómetros. En estos brazos pasa un láser y pasa otro láser. Y hay un medidor aquí en donde está el cuadrito. Entonces, si nada cambia, como la luz es la misma frecuencia, por así decirlo, de onda, se cancela. Pero si hay algo, o sea, si una onda gravitacional pasa, entonces esa unión de los 2 láseres se cambia tantito, y entonces pasa un poco de láser, y ahí es cuando detectamos la onda gravitacional. Así es como funciona el LIGO. Y pues bueno, hay varios LIGOs a través del mundo. Estos son los más importantes. La primera onda gravitacional se descubrió en Estados Unidos. Pasó la onda de Livingston a Hanford, y pues ahí es como para el descarte de que si pasó aquí, pues, y se replica ya exactamente igual, a fuerza fue una onda gravitacional. Y pues bueno, tenemos el GEO 600 en Alemania, el Virgo en Italia, el LIGO India y el Kagra en Japón, y hay otros proyectos de LIGO para el futuro. Entonces, pues esta es la detección de la primera onda gravitacional. El evento Gravitational Wave 150914 en Luisiana y en LIGO, y la diferencia de tiempo de detección de una a otra, o sea, de que pasó como que así, primero en Livingston y luego en Hanford, fue de aproximadamente 7 milisegundos, que coincide con la velocidad de la luz. Entonces, pues ahí fue donde ya Newton, ¿no? Pues cayó por su teoría, y ese es cómo coinciden la onda de la que está aquí en azul y rojito en los 2 LIGOs. Entonces, por eso se sabe que fue una onda gravitacional.
Y pues bueno, fue de la fusión de dos agujeros negros de aproximadamente 36 y 28 masas solares, es decir, 36 o 29 veces el tamaño del Sol. Se encontraba a 1.300 millones de años luz de distancia, giraron a uno alrededor del otro a velocidades cercanas de la luz y finalmente se fusionaron en un agujero de 62 masas solares. La diferencia de masas solares fue convertida en energía pura, que fue la onda gravitacional, que es como si nosotros en un charco aventáramos una piedra y se hacen onditas, y esa ondita viaja y es la que podemos detectar. Así es como funciona. Y bueno, ¿cómo se convierte esto en sonidos, no? Pues los detectores de LIGO registran los cambios minúsculos en las distancias en sus espejos cuando pasa el láser y pasa obviamente la onda gravitacional. Esos cambios son variaciones en la longitud del interferómetro del orden de una fracción del tamaño de un protón. O sea, son así pequeñísimos. Albert Einstein decía que jamás íbamos a tener la tecnología para poder detectar su predicción, y pues casi 100 años después lo conseguimos. Entonces, estas vibraciones se convierten en una señal eléctrica que representa cómo cambia el espacio-tiempo con el tiempo. Y la señal está normalmente fuera del rango audible, por lo tanto pues se tiene que hacer una modificación ahí, ¿no? Entonces se hace aceleración y compresión del tiempo, esclarecimiento de frecuencia para moverla en el rango audible. Nosotros escuchamos de 20 a 20.000 Hz. De 20 para abajo es infrasonido, como por ejemplo la ecolocalización de los murciélagos, desplazando y van escuchando porque no pueden ver. Y de 20.000 para arriba es ultrasonido, que tiene funciones médicas como los ultrasonidos de los bebés. Y se normaliza el volumen y el resultado es un chirp, es un sonido que aumenta rápidamente en frecuencia y amplitud. Este chirp corresponde a los últimos instantes de la espiral y la fusión de los agujeros negros o estrellas de neutrones. Y pues vamos a escuchar cómo suena una onda gravitacional. No van a poder verla, pero ese tlip, tlip. Ese es el sonido de una onda gravitacional. Se han escuchado más de 90 ya desde el 2015, y entonces esta es una compilación de sonidos de ondas gravitacionales. ¿Sí se oye? El sonido depende de cuánta masa tenían los agujeros negros, y dependiendo de esa masa pues es como que la frecuencia a la que viaja y lo podemos escuchar. Escuchan como palomitas. Bueno, así se escuchan las ondas gravitacionales. Y pues bueno, pasamos un poquito a lo que es la acústica. La acústica es esta rama de la física que estudia cómo se generan y viajan las vibraciones que llamamos sonidos. Cuando un instrumento vibra, crea ondas en el aire cuya frecuencia determina el tono, su amplitud, el volumen, y su forma, el timbre. Esto lo vemos con la maestra Betsabe en la clase de acústica. Y pues justo la música nace de organizar estas vibraciones, siguiendo relaciones físicas naturales como la octava o la quinta, que nuestro oído reconoce como consonantes. Por eso la música es en esencia la física convertida en arte, patrones de onda que nuestro cerebro transforma en emoción y significado. Y nosotros tenemos el ejemplo que dicen, es que un acorde mayor suena feliz y un acorde menor suena triste, ¿no? Pues es precisamente como que ese significado que nosotros le podemos dar a la música, ¿no? Y pues bueno, tenemos ejemplos del sistema temperado y la composición como reflejo de la física. La división del espacio sonoro, pues tenemos el sistema bien temperado por Johann Sebastian Bach, en la cual la octava se divide en 12 partes iguales. Y tenemos las frecuencias y proporciones matemáticas. Cada semitono está separado por un factor fijo que es la raíz 12 de 2, y esta es una relación exponencial, exactamente el tipo de función que describe muchos fenómenos físicos como ondas y vibraciones. Aquí también les tengo un videíto que espero que se pueda ver, porque bueno, algunos de ustedes saben que en mi proyecto de didáctica dimos clases a personas sordas. Entonces nosotros les enseñamos la música a través de lo visual y de lo sensorial, y les mostramos justamente esto, las figuras de Chladni. Chladni fue un científico que descubrió que si ponía una placa de metal
y la hacía vibrar a ciertas frecuencias, se forman ondas, bueno, se forman figuritas más bien. Lo que está pasando ahí es que la arena se va a los nodos de la onda, es decir, a donde no vibra. Por eso todas se agrupan ahí y entonces es como nosotros podemos ver el sonido. Dependiendo de la frecuencia que tengamos, podemos ver las notas literalmente. Y ellos, como tienen esta capacidad del tacto un poco más desarrollado, ellos sienten las vibraciones, nos lo compartían por todo el cuerpo. O sea, cuando ellos están cerca de una bocina, sienten como la vibración en todo el cuerpo. Entonces hicimos esta analogía de lo que sienten con lo que ven con las figuras de Chladni. Y también, entonces, unión entre la física y la música. Resonancias y consonancias, las notas que suenan bien juntas lo hacen porque sus frecuencias tienen relaciones simples de 3 sobre 2 o 4 sobre 3. Esas mismas relaciones gobiernan a resonancias en puentes, cuerdas, membranas o átomos. Componer es diseñar patrones de ondas. Cuando compones, organizas alturas, intensidades y duraciones que son propiedades físicas de una onda. La música es literalmente arquitectura de vibraciones. Y igualación de tonalidades, bueno, el temperamento igual hace que todas las tonalidades sean equivalentes, como si ajustaras un modelo físico para que funcione igual bajo distintas condiciones. Una idea central en muchas de las teorías científicas, como la que les mencioné a un inicio, que es la teoría de cuerdas. Dentro de la teoría de cuerdas, que matemáticamente se maneja dentro de 10 dimensiones, bueno, la teoría M sobre 11 dimensiones tiene una particularidad que se llama supersimetrías, y la supersimetría lo que hace es como ajustar las variables para que sea un sistema funcional. Y pues bueno, vamos a escuchar un poco de música basada ya en los sonidos de las ondas gravitacionales. No van a poder ver el video, pero lo van a poder escuchar. El primero se llama Agujero Negro, de Arthur Jeffers, y combina música emocional con chips reales, pero integrados musicalmente. ¿Sí se acuerdan cómo escuchan, no? Se llama ondas gravitacionales y exoplanetas. Bueno, es un ejemplo. Y el otro se llama Einstein Sonata. Es un fragmento de Periplos de la T. Se hizo con un piano preparado para poder simular los sonidos lo más fielmente posible de las ondas gravitacionales. Y pues hace 5 minutitos de ondas gravitacionales hechas con piano preparado. Y pues bueno, aquí hay otros ejemplos de música, no se las traigo porque si no sería muy largo, pero tenemos la sinfonía del agujero negro, de la danza de los agujeros negros que se fusionan. Tenemos ondas gravitacionales de Iris, Wave, de Kento Ishikawa, y un poco de la combinación de la música con el concepto científico. Y por aquí tenemos más, tenemos micrómedas, tenemos gravitational music y armonía cuántica. Y pues bueno, la conexión y
con la música y la exploración de nuevas posibilidades, hablando sobre emociones y sensaciones, las ondas gravitacionales abren un puente entre la física y la música. Al convertir vibraciones del cosmos en sonido, descubrimos texturas y patrones que no existen en la Tierra. Estas unificaciones inspiran nuevas formas de componer y de sentir la música, permitiendo transformar fenómenos astronómicos en experiencias emocionales. De esta manera, la ciencia expande el lenguaje musical, invitándonos a explorar sensaciones inéditas, desde la tensión del chirp de dos agujeros negros fusionándose hasta atmósferas sonoras que evocan la inmensidad del universo. Y pues bueno, dentro de este descubrimiento de las ondas gravitacionales se han hecho muchos estudios sobre la física teórica, que es lo que no podemos todavía comprobar, a lo mejor por la tecnología o porque todavía no sabemos cómo, pero las matemáticas nos dicen que es algo totalmente posible, como por ejemplo el modelo de Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre es un físico mexicano que él tuvo esta idea de que, si el espacio-tiempo se puede curvar, se puede ondular, podemos nosotros hacer una nave que acorte el espacio-tiempo frente a nosotros y lo expanda detrás. Entonces eso nos podría hacer viajar a la velocidad de la luz sin sufrir las consecuencias relativistas de Einstein, que es esto: a mayor velocidad el tiempo iría más lento para nosotros. También hay una paradoja en ciencia que se llama la paradoja de los gemelos, que explica esto: si dos gemelos, uno se queda en la Tierra y el otro viaja a velocidades cercanas a la luz, cuando regrese el de la Tierra va a ser más viejo que el que se fue. Entonces, si nosotros estiramos y acortamos el espacio-tiempo, en lugar de nosotros ir hacia, por ejemplo, Próxima Centauri, que es la estrella más cercana después del Sol, obviamente, a nosotros, en lugar de ir, haríamos que ella como que se acerque a nosotros. Y esto en matemáticas se puede con algo que se llama antimateria. Y la antimateria sí existe, pero no tenemos forma de almacenarla. Si nosotros llegamos a descubrir eso, podríamos lograr los viajes interestelares. Entonces, pues este tipo de descubrimientos permiten tanto a los físicos hacer teoría como a los músicos hacer arte. Y pues bueno, recapitulación de los puntos clave. A lo largo de esta conferencia recorrimos el camino que une a Newton con Einstein, entendiendo cómo la gravedad pasó de ser una fuerza a una curvatura del espacio-tiempo. Vimos el nacimiento y la detección de las ondas gravitacionales, su impacto en la física moderna y cómo estos fenómenos pueden convertirse en sonido y música. También exploramos cómo la acústica, el sistema temperado y la creatividad musical permiten transformar el universo en arte, e incluso como ideas teóricas como el motor de Alcubierre surgen de comprender la ondulación del cosmos. Y pues bueno, la ciencia busca explicar el universo y el arte darle sentido. Entonces nosotros tenemos como todas estas posibilidades más allá de lo que vemos en el concert, ¿no? O sea, se puede hacer arte de literatura, se puede hacer arte de pintura, se puede hacer arte de ciencia, se puede hacer música, pues casi de cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros debemos tener también como que esta apertura de criterio de que cualquier cosa puede ser una buena inspiración, claro, siempre bien fundamentada, no nada más a sacar soniditos así de no. Y entonces pues es un poco de lo que se puede hacer en esta intersección entre la ciencia y el arte. Y pues los invito a que tengan pues conexiones con estos temas, con la ciencia, con la literatura, cómo podría sonar a lo mejor un poema, ¿no? Poder experimentar en cosas así es lo que pues nos va a hacer llevar buen arte, ¿no? A las calles que tanto falta hace. Y pues bueno, una pequeña frase para terminar: el universo es una sinfonía de luz y materia, de vibración y energía, y es en sus profundidades que hallamos nuestro reflejo, que descubrimos que somos simples notas en una partitura cósmica, partes de una melodía escritas en los pilares del espacio y del tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿Comentario, quejas, donaciones, cuerdas de guitarra? No, pues sería todo entonces, y va a haber un concierto, entonces gracias por acompañarme. Gracias.